Hola gente de Reddit. ¿Alguien tiene anécdotas, relatos o historias de terror reales que pasen en nuestro México? Historia 1. Una vez íbamos con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, en mi coche, hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde, como las 9 p.m., y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, así que veníamos en silencio y cada quien en sus cosas. Entonces, escuché una voz femenina que gritó «No», y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté «¿No qué?». Y ella me respondió con una cara de asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la verdad nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado. Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo a clases y me comienza a contar algo que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era, y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña y le preguntó a mi novia la mañana del día que me estaba contando que si era mi hija o qué, quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Historia 2. Buenos días. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por tratar de asustar a alguien. Vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia quedara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me eluden. Incluso cuando estoy cerca de familiares a quienes sí les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto por qué a mí no me pasa nada de eso. Dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que, según me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros, desafortunadamente, a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos, hay 2 específicos que siempre me han causado temor por el «y si». La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces, mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que solían acostarme en medio de los dos. Empezó a gritar, «¡El niño! ¡Se han llevado al niño!». Todos los que estaban en la casa nunca me han dicho quiénes exactamente eran. Salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado y por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces, mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna. Mientras mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carreola y todo eso, mi tía se quedó afuera. En eso, ella vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50 y muy gorda, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella. Me dice que al menos a 50 metros, y que le decían, «Danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás». Mi tía me dice que tenía mucho miedo, y que sentía como la jalaban hacia ella.
pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que después de unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita. En ese momento, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y les dijo: «Querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron». Le tomó un tiempo tranquilizarse, y después de eso, relativamente ya no me pasó nada. La tercera vez que me pasó fue cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna. En esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí lograba notar su panza de embarazo. Vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encandiló. Podía ver sin que me dañara los ojos. Vi cómo esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá, y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como un rostro. Vi cómo me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Historia 3. A inicios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño. Aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación, vi como alguien, o algo, entró a la habitación y se dirigió a mi cama, subiendo lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque la parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad, y lo que me dijeron me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores. Por venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso, me enteraría de que en ese hotel las cosas se mueven de lugar. Las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No, no es La Llorona. Afortunadamente, 2 días después del susto, había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que, luego del suceso, dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche, y ya no hubo más experiencias extrañas. Gracias por ver este vídeo. Esperamos que estas historias hayan enviado escalofríos por tu espina dorsal y te hayan dejado con más preguntas que respuestas. Si has tenido experiencias similares o conoces relatos que desafíen lo convencional, compártelos en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones. Así, no te perderás ninguna historia que desafíe la lógica y te transporte a lo inexplicable. Hasta la próxima, exploradores del misterio.